Compañeros, compañeras, trabajadores reunidos aquí en el Parque Centenario, en el centro geográfico de la capital federal. Me ha encomendado la dirección del Partido Obrero abrir este acto del Día Internacional de los Trabajadores. Todo 1 de mayo tiene genuinamente un contenido ceremonioso. No es un día ni es un acto cualquiera. Es una institución del movimiento obrero internacional que en las situaciones más favorables y en las situaciones más difíciles, de una punta a la otra del país, de una punta a la otra, en los territorios más distantes del planeta, dice reiterada y sistemáticamente: aquí está la clase obrera, aquí está la lucha por terminar con la explotación capitalista, aquí está el futuro de los pueblos y los explotados. Esto es el 1 de mayo, instituido exactamente ahora, hace 110 años, cuando un congreso de organizaciones obreras y socialistas lo consagró precisamente como Jornada Internacional de la Lucha de la Clase Obrera. Y no fue una fecha al azar. En el mismo mes de mayo de 1886 habían sido llevados ignominiosa y fraudulentamente a la horca los líderes de la enorme movilización de los obreros norteamericanos que entonces reclamaban las 8 horas de trabajo, los que pasaron a la historia como los mártires de Chicago. Más de un siglo, generaciones y generaciones de trabajadores, un siglo de victorias gigantescas y de derrotas no menos enormes. Conocimos la revolución socialista, conocimos la traición y conocimos la barbarie. Y aquí estamos. Somos parte de ese movimiento. Más de 100 años después, nosotros, con nuestras propias victorias y con nuestras propias derrotas, en un día de lucha internacional. Porque es una institución, porque tiene algo de ceremonioso, rendimos homenaje en este día a nuestros propios héroes y a nuestros propios mártires, haciéndonos cargo de nuestra historia, consciente de nuestra tarea y consciente de nuestro deber, agitando, denunciando, peleando con nuestras banderas desplegadas. Fue uno, compañeros, de los mártires de Chicago, Augusto Spice, quien ante los verdugos del tribunal que los condenaba a muerte, pronunció entonces palabras que hoy podemos hacer nuestras. Quieren suprimir, le dijo al tribunal Spice, al movimiento obrero, a sus agitadores, a sus activistas. Supriman entonces a los patrones que amasan fortunas, convirtiendo a los obreros en esclavos. Supriman a los terratenientes, que engordan su renta a costa de los obreros y explotados. Suprímanse ustedes mismos, porque excitan el espíritu revolucionario de nuestra clase.
El mismo Spies, que erguido y de frente marchó a la horca diciendo: la voz que pretenden acallar renacerá en el futuro más poderosa que cualquiera de las palabras que ahora puedo pronunciar. Hace 110 años y ahora es nuestra divisa, es nuestra clase, es nuestro día, es nuestra lucha, el 1 de mayo de los trabajadores. Y por eso es una jornada de lucha internacional. Ustedes tienen las fotos, el testimonio gráfico en la última etapa de Prensa Obrera de este 1 de mayo, con trabajadores manifestando los puntos más distantes del planeta, en Estados Unidos y en la India, en los Balcanes y en Europa, en Rusia y América Latina, en calles y en las plazas, con una bandera común, este 1 de mayo. Abajo el genocidio del imperialismo y de la OTAN en Serbia y Kosovo. Deje de matar a los niños, fuera la mano del imperialismo de los Balcanes. Es la consigna que preside también el acto de hoy. Y es la consigna doblemente internacional, el acto que encabeza la proclama que acaba de ser leída y que un conjunto de organizaciones llevan adelante levantando su tribuna y su voz para plantear que la alternativa de nuestra época, en definitiva, con esas reivindicaciones y con esa consigna, sigue siendo una y solo una: catástrofe, guerras y masacres, hambre y miseria con el capitalismo, o la conquista de un mundo humano por obra de los trabajadores, de su organización, de su lucha y de su propia conquista del poder. Es 1 de mayo de lucha, porque los trabajadores se manifiestan y se movilizan. En Perú, con la huelga general contra Fujimori y los planes del Fondo Monetario Internacional. En Ecuador, en la calle, hace algunos días, el pueblo trabajador con el mismo objetivo. En las calles, hace semanas, también en Paraguay y en nuestro propio país. En Corrientes, con la huelga general contra el atraso en el pago de los salarios. En Tucumán, en Jujuy, en Río Negro con sus rutas cortadas, en los actos que fueron citados aquí. Este es nuestro 1 de mayo de 1999, signado por una de las peores infamias de este siglo. Eso es lo que está presente en el escenario europeo y más precisamente en el escenario de los Balcanes. Se denuncia ya que el bombardeo sin piedad del territorio yugoslavo supera en potencia las bombas atómicas que fueron libradas sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Se conoce, por lo que todos leemos, una catástrofe humanitaria sin precedentes que multiplica en 10, 20, 100 veces las barbaridades cometidas por el régimen de Milosevic. Se han armado campos de concentración en las fronteras de Kosovo bajo la tutela de la OTAN. Las organizaciones que firman la proclama, leída hace poco acá, hablan de casos en el cual se enumera a los refugiados como se enumeraba a las víctimas en aquellos campos de la Segunda Guerra Mundial. Y un detalle, pero que es un detalle políticamente significativo. Salió ayer publicado en los diarios de la capital.
Hay una catástrofe ecológica en Europa porque los bombardeos de la OTAN han arrojado contaminación sin precedentes sobre ese río histórico que es el Danubio y que va a afectar por decenas de años la situación de los países aledaños. Y tiene un significado político porque los ecologistas que se organizaron en partido, como los pacifistas que se organizaron en partido en algunos países europeos, que proclamaban que la bandera de la ecología era fundamental, más allá de las disputas tradicionales entre capitalismo y socialismo, que era una tercera vía. Esos partidos, los partidos verdes, como muchos de los pacifistas que yo cité, voy a mencionar a uno, están hoy a favor de esta guerra miserable. Salió el otro día en el diario Clarín casi un paradigma de los intelectuales que alguna vez se convencieron, luego de pasar por una experiencia desafortunada en la izquierda, que la paz era un valor universal, que sacó muchos libros casi intimistas para describir esto, conversando con su hijo, que nunca más quería ver violencia y que asociaba la democracia occidental a la eterna paz, que él añoraba, que declara este lunes: la guerra es necesaria. ¿Sirve para algo? Fernando Savater se llama el individuo. No lo sé, pero si es la OTAN, que bombardee nomás. Estamos ante la debacle y la desmoralización de toda una intelectualidad y toda una alternativa que se ha asociado en este mayo de 1999 a esta empresa que se disfraza de humanitaria. Porque infamia sobre infamia, esta escalada se hace sobre la base de la defensa de los valores de los derechos humanos. Y se hace impulsada no por los gobiernos de la derecha tradicional, de Thatcher, de Reagan, de los republicanos, no, por los demócratas, por los gobiernos socialistas de Europa, por los gobiernos que integran los partidos que yo mencioné, algo que describe bien la impaz de nuestro tiempo. El objetivo de la invasión a Nicaragua, subrayado en lo que se le da Yugoslavia, subrayado en la declaración que se leyó acá, es lo contrario a cualquier planteamiento humanitario. Quieren la ocupación permanente de aquel territorio, lo han escrito en los tratados que ahora tratan de imponer. Quieren, como dice la proclama, recolonizar todo ese territorio que va de Yugoslavia para el este. Quieren asegurar, como lo dijeron en la reunión de la OTAN en Washington algunos días atrás, una policía mundial para sofocar la rebelión de los pueblos y para extender los negocios de las corporaciones capitalistas, para salvar su lucro y su beneficio hacia el oriente, a los campos regados de petróleo, al control de las poblaciones que fueron mencionadas acá, oprimidas, de los kurdos y de los palestinos. Aliados, por supuesto, con todos los fascistas de aquella zona, porque se dice que Milosevic es fascista. Milosevic también es de un partido socialista, uno de los burócratas reciclados que algunas veces hablaban, algunos años atrás, de socialismo con rostro humano y se han reconvertido a la lógica del capitalismo. Pero lo mismo es Yeltsin, los mafiosos, los masacradores de los chechenos y de numerosos pueblos oprimidos en Rusia, aliados del occidente pseudodemocrático. Esta es la infamia de mayo de 1999. Y por eso la consigna de este acto, la consigna de las movilizaciones de una punta a la otra del mundo, la consigna fuera la OTAN, es, como se decía en una etapa reciente de prensa obrera, de nuestro interés nacional, del interés de los trabajadores,
porque el reforzamiento de la opresión imperialista vía la invasión de la NATO es el reforzamiento del Fondo Monetario Internacional, el reforzamiento de los grandes monopolios internacionales, el reforzamiento del vaciamiento nacional de la Argentina, el reforzamiento de los trabajadores, de la precarización del trabajo, de la desocupación. Por eso dijimos, fuera la OTAN de los Balcanes, fuera el FMI de América Latina. La derrota de la OTAN es de nuestro interés y por eso, presidiendo este acto, junto a la consigna de fuera la OTAN de los Balcanes, está el planteo de recuperar los derechos y las reivindicaciones elementales de nuestros trabajadores, expropiadas, liquidadas y avasalladas como nunca en el último periodo por un gobierno y por un movimiento que todavía osa reclamar su origen popular y en la propia lucha de los trabajadores. Las reivindicaciones que acá fueron leídas, que forman parte de la reivindicación general del movimiento obrero agredido en el mundo entero, contra la desocupación, por la distribución de las horas de trabajo, por la prohibición de los despidos, por la ocupación de las fábricas que despidan, para acabar con las privatizaciones, una fuente de despido descomunal, porque su objetivo es elevar el lucro de los monopolios que se apoderan de esas empresas. Esas reivindicaciones, como las reivindicaciones de los trabajadores argentinos, son reivindicaciones que rápidamente, técnicamente, se pueden poner en marcha para dar una salida a la desesperante situación existente. No hay ningún problema. En el último Prensa Obrera se denuncia que simplemente por el negocio de privatizar las jubilaciones para que un grupo de grandes bancos y compañías financieras lucren con los depósitos del trabajador, por el vaciamiento de las cajas, por la reducción de los aportes, por la evasión que se permite a los capitalistas, en apenas 4 años se han volado 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares equivalen a exactamente 5 años de subsidio para los desocupados a 500 pesos. Y ahí está la plata. ¿Cómo podría estar una ley para prohibir los despidos? Para destruir las horas de trabajo. Hay una salida. Reitera, agita y plantea el Partido Obrero en las tribunas, en los actos, en las charlas. Y hay lucha de los trabajadores en torno a esta salida. Ahora va a hablar en este acto que abrimos el dirigente de una de las más importantes luchas del último periodo en este sentido del gremio telefónico de la capital. Luchas enormes en todo este periodo, desde las primeras ya que hablé del gremio telefónico contra la privatización, pasando por el santiagueñazo, por los cortes de ruta, por Cultralcó, por Jujuy, por las huelgas docentes, por los ferroviarios, por los paros en las grandes industrias, en las grandes fábricas. Enormes luchas. Y sin embargo ahora en esta crisis presente, cuando las movilizaciones tienen el carácter que yo mencioné en telefónicos, cuando en otros casos el movimiento obrero reacciona con dificultad, tienen una impas fundamental o un dato clave que inhibe un desarrollo más profundo y que corresponde enteramente poner de relieve en un acto del 1 de mayo. Si la consigna del movimiento obrero desde hace 110 años es la emancipación de los trabajadores, será obra de los trabajadores mismos. Esa emancipación será el resultado de la actividad organizada de los trabajadores. Y la clave política del contexto en el cual
realizamos este acto. Es la completa usurpación de las organizaciones de los trabajadores que siguen a los partidos, a los candidatos, a los representantes y a las organizaciones de los enemigos del pueblo trabajador. Esta es la dificultad fundamental que se presenta para darle un curso victorioso y una perspectiva a la situación que se plantea en el movimiento obrero, para quebrar una situación de bloqueo. Por eso, el planteo de este acto en los volantes con los cuales hemos convocado a este acto y a los que se realizan en todo el país es una respuesta a esta cuestión. Que las organizaciones de los trabajadores rompan con las organizaciones de los patrones. Esta es la única salida para encabezar una alternativa a un régimen político que se descompone. Porque la cuestión, compañeros, es la siguiente, y quisiera que se entienda bien lo que voy a decir. El menemismo ha fracasado. El menemismo no solo ha fracasado, sino que ha fracasado porque hizo todo lo que tenía que hacer, porque sus limitaciones son insalvables. Y por eso, como todo fenómeno que merece perecer, el menemismo va a morir. Se están agarrando las trompadas entre ellos mismos. Ayer, por la televisión, un grupo menemista contra otro frente a la Junta Electoral de la capital federal. Granillo contra Corach. Claudia Bello contra otros elementos del elenco del gobierno menemista. Se van. En las organizaciones menemistas vienen reemplazándolos las organizaciones patronales. A los viejos menemistas, nuevos elementos que van a seguir algún otro, que dará un viraje, que buscará una política distinta a la que están llevando ahora. El menemismo se termina, y hasta cierto punto ya se terminó. Pero el menemismo, como el capitalismo, ellos mismos son la fuente del desastre, ellos mismos tienden a la catástrofe, ellos mismos colapsan, pero eso no significa que tengamos como resultado de ese fenómeno un orden social a un régimen político superior. Para que se acabe este gobierno antiobrero, para que se acabe este orden social contra los trabajadores, no basta con que se pudra. A esa pudrición hay que acompañarla con una alternativa política propia de la clase obrera. No hay otra posibilidad, y este no es un punto de vista doctrinario, o mejor dicho, no es solo un punto de vista doctrinario, no es la conclusión de esa larga historia a la cual yo hice referencia del movimiento obrero de un siglo y medio atrás. Es la experiencia práctica de este último periodo en la Argentina. Porque acá también se buscó una tercera alternativa. Se dijo no al movimiento obrero, no a los partidos tradicionales, busquemos un atajo. Y la intelectualidad, la clase media, se lanzó fervorosamente a constituir una tercera vía, en su momento por el medio del Frepaso, antes del Frente Grande y del Frente del Sur. Y ha concluido en un bochorno descomunal, llevando ahora a votar a De la Rúa. Y es instructivo porque la misma intelectualidad, la misma clase media, que en su momento quiso cortar el camino, siendo una izquierda nacionalista, siendo la izquierda del peronismo, se desahució y ahora se quiere transformar en izquierda de la vieja democracia gorila que antes impugnaba. Y no va a ningún lado, y recrea viejas expectativas en volver a lo que ya hizo. Y entonces vuelven los que plantean recomponer algo en la izquierda del peronismo. Y la conclusión de este 1 de mayo tiene que ser
que ni una izquierda nacionalista ni una izquierda de la democracia trucha. Lo que necesitamos es una izquierda obrera, una organización de los trabajadores, un partido obrero, una militancia compacta, un programa y una acción para salir de la calecita de los gobiernos explotadores. Esta tarea es insustituible, no se puede acortar en una Asamblea Nacional de Activistas, convocada por el Partido Obrero y activistas que no eran del Partido Obrero. Se planteó en las intervenciones de varios compañeros esta cuestión clave. La clase obrera está podrida de los partidos políticos patronales, desconfía, está desmoralizada, los insulta, no cree en ellos. Pero la gran tarea, decían algunos compañeros, que tenemos en la fábrica y en los talleres, es ahora convencer, explicar, organizar, que eso no se supera si el movimiento obrero no es capaz, desde la fábrica, desde los partidos que se reclaman del movimiento obrero, consecuentemente, reconstituir él una alternativa propia, una organización propia, un programa propio. Esta es la gran encrucijada del 1 de mayo, nacional, internacional y de la época. Miren, compañeros, una reflexión y una conclusión. En su descomposición, el régimen menemista está tratando, como puede, de mostrar una cara represiva. Con la excusa esta de la seguridad, con los elementos que surgen inclusive de la descomposición social que provoca la propia política del menemismo, ha lanzado la gendarmería a la calle, la prefectura, y casi una guerra contra la juventud, contra los menores. En un programa periodístico, una dirigente del radicalismo el jueves se ocupó de denunciar en buena medida la infamia de esta política. Quieren victimizar a la juventud. Yo no voy a votar jamás la reducción de las condenas. Hay que sacar a la juventud de la miseria. Hay que evitar que con un vuelco represivo ahora volvamos a tener miedo de qué pasa con nuestros chicos en las comisarías, consciente que entre el delito y la policía hay una organización común. Pero nada dijo ni podía decir, aunque no fuera el tema ahí, de algo brutal. Con este punto de vista, con planteos combativos, llama a votar a De la Rúa, a un hombre de la Iglesia, a un hombre que es partidario como la cúpula de la Alianza de fortalecer la represión, a una organización, ya que es el tema de hoy, que dice preocuparse con la suerte de los menores, pero que no puede, ni pudo, ni va a poder, ni podrá levantar la voz contra este miserable genocidio de niños en Yugoslavia, porque son siervos del Banco Mundial, del FMI, del imperialismo. No hay salida, no hay, la han probado todas, todas. Fracasaron sistemáticamente. Entonces esta es la conclusión con la cual quiero dejar abierto el acto para que se expresen los compañeros que están citados hoy aquí, para que saquemos con las palabras de los compañeros del Partido Obrero una conclusión en común. Hace 30 años, también en mayo, la clase obrera argentina protagonizó un levantamiento del cual fuimos testigos y en buena parte hijos, una generación entera
de militantes de la izquierda y de dirigentes del Partido Obrero. Fue el Cordobazo de mayo de 1969. Y la tarea de ese Cordobazo, la que planteó como una opción estratégica liberarse de una vieja dirección, abrir paso a la independencia política del movimiento obrero, concretar las consignas que surgieron en la ocupación de Córdoba en el 69 por un gobierno obrero y popular. Esa tarea es la tarea que, porque la historia no evoluciona con los ritmos de la vida personal, hoy, en una nueva oportunidad, sigue más vigente que nunca. 110 años del 1 de mayo, 30 años del Cordobazo, y una misión que no vamos a abandonar, interviniendo en la experiencia de nuestros trabajadores, de nuestro movimiento de la juventud, de nuestro movimiento de las mujeres. Construir un partido obrero, luchar por la independencia política de nuestra clase, poner en claro que la clave, la solución en la expropiación de la burguesía. Dicho de otra manera, que el socialismo y el movimiento de los trabajadores, parafraseando a un viejo revolucionario, es el enigma de la historia y sabe que es el enigma para resolverlo. Por eso, también como una ceremonia, en este 1 de mayo, el Partido Obrero está presente. ¡Viva la clase obrera, compañeros! ¡Viva el 1 de mayo! Vamos a leer ahora una...